Hoy vengo al otro lado del micrófono a hablar de tu voz personal. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, soy Carmenia y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Hace tiempo que probablemente no me escuches porque no he podido pasarme por este lado del micrófono, pero que sepas que estoy haciendo un trabajo ahí en la sombra, pasándole información a Jorge, noticias, artículos y referencias que voy encontrando por ahí para que él te las pueda narrar. Y en este tiempo sin grabar he estado reflexionando. He estado reflexionando sobre lo que es nuestra voz. Y estaba pensando en que yo diferencio varios tipos de voz. Por un lado tienes la voz sonora, la voz que utilizas modulando y acercándote más o menos al micrófono, esta voz que puedes entrenar. Pero por otro lado tenemos lo que yo quiero llamar una voz personal. Ya no sé si es un concepto que me he inventado yo o lo he leído, pero bueno, el concepto es de lo que te quiero hablar hoy. Además, como creo que este tema me ha dado para muchos pensamientos diferentes, creo que este será el primero de varios podcasts dedicados a esto que pienso que podemos llamar voz personal, o voz artística, o voz única, o voz de tu podcast. Permíteme primero que te hable de nuestro patrocinador, que es el que ha inspirado el podcast de hoy. Este episodio te llega gracias a Borja Abad de oyesvoces.com. En su web nos ofrece clases de locución y mejora frente al micrófono, enfocadas especialmente para los y las podcasters. Si alguna vez te has preguntado cómo puedes mejorar tu comunicación y hacer más atractivo tu podcast de cara a los oyentes, Borja puede ayudarte hoy mismo. Además, como muestra, nos ha preparado 5 consejos totalmente gratis que podrás escuchar entrando en oyesvoces.com/otro lado. Para ponértelo un poquito más fácil, te dejaremos un enlace en las notas del episodio de hoy. Y es verdad lo que te digo, que Borja Abad ha inspirado este episodio porque la mejora de tu voz es un aspecto muy destacable para transformar tu podcast y tu comunicación con tus oyentes. Sobre el aspecto sonoro de la voz, aprenderás un montón con él, pero yo hoy te quiero hablar de otro aspecto de la voz, entre comillas, voz entre comillas. Quiero hablarte de lo que yo llamo tu voz única y personal. Y me refiero con esto a todos esos aspectos lingüísticos y extralingüísticos que aportas tú y solo tú a tu podcast. Tu visión, tus experiencias, tu bagaje personal, tus opiniones y tu acercamiento a un tema. Probablemente sean totalmente diferentes al de otros y otras podcasters. ¿Te has dado cuenta que tú tienes tus propias expresiones, muletillas y formas de acercarte, de desarrollar y de introducir un tema que son solo tuyas? Párate a identificar cuál es tu voz personal, cómo podrías definir tu podcast y cómo cuentas las cosas. ¿Eres más reflexivo o reflexiva y te gusta pensar mucho lo que vas a decir? ¿O eres más impulsivo o impulsiva y te gusta reaccionar de forma acalorada para dar tu opinión? ¿Te gusta utilizar tu bagaje personal y cultural para ejemplificar o relacionar conceptos con libros, música, películas, artículos que has leído previamente? ¿O es tu voz más didáctica o más aleccionadora? ¿Opinas o sentencias? ¿Estás abierto al cambio de opinión, al diálogo, a valorar diferentes puntos de vista? ¿O te gusta hablar con otros que opinan similar a ti? Si no sabes responder a estas preguntas, te propongo un ejercicio de reflexión. Escucha unos episodios de varios momentos diferentes de tus podcasts y de la forma más objetiva posible, intenta analizar tu voz personal. Obviamente, no hay una respuesta correcta. Cada una de las preguntas tiene diferentes respuestas y la combinación de todas ellas es lo que podrías entender como lo que es tu voz personal y es lo que tus oyentes identifican cuando te escuchan. ¿Y qué pasa cuando en tu podcast hay diferentes integrantes?
¿Quiere eso decir que no tienes una voz personal, que tu podcast no tiene una voz personal? No, todo lo contrario. Tienes una voz personal grupal. Te pongo un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, del otro podcast de Jorge, que es ¿Por qué podcast? Ahora mismo es un poquito diferente a cuando yo estaba, pero retrocedamos en el tiempo y vayamos hace unos años a este maravilloso podcast. Durante 2 años fui integrante de ¿Por qué podcast? Junto con Jorge. Llevábamos un tema al mes, por ejemplo, los zombies. Cada uno de nosotros, que éramos 5 y llevábamos normalmente 1 o 2 invitados, cada uno de nosotros tenía una idea totalmente diferente para acercarse al tema, basada, claro, en nuestras experiencias personales, nuestros gustos, nuestro estilo. Por ejemplo, Quique podía traernos un libro del que hablar, Jorge un videojuego, Fernando una película del tema, yo a lo mejor la historia y la evolución de los zombies y Blanca a lo mejor una serie. Cada uno de nosotros aportaba una voz personal con opiniones propias e incluso contrarias a las de los demás, pero que nos hacían diferenciarnos entre nosotros. La suma de todas esas voces dispares resultaba ser la voz única y personal de nuestro podcast. Unos quizás hablábamos de una forma más correcta, sin utilizar tacos, por ejemplo. Otros eran más impulsivos o más explosivos. Algunos preferían ir súper documentados y organizados y otros ser más espontáneos. En general, nos gustaba la risa, el debate, el contraste de ideas, por lo que la suma de las voces personales de cada uno creaban una voz única, aunque heterogénea, en el conjunto del podcast. Los oyentes sabían lo que podían esperar de nuestros episodios, conocían nuestro tono, nuestros tropos, nuestras preferencias. En definitiva, transmitíamos una voz personal y equilibrada, donde podíamos discutir sobre temas más sesudos o más banales, pero sobre todo donde todos comprendíamos nuestro código, nuestras maneras y las características de cada uno. No solo las podías diferenciar por la locución, sino por todo ese conjunto de aspectos que rodean nuestro discurso. Una vez más te recuerdo que si quieres mejorar otro aspecto de tu voz, que no es tanto esta voz personal que yo digo, sino más la voz sonora, para mejorar aspectos de locución, de sonido, de modulación de la voz, puedes acudir a oyesvoces.com/al otro lado. Ahora bien, te planteo las preguntas. ¿Tú sabes cuál es tu voz personal? ¿Podrías definirla? Cuéntanos tus opiniones en nuestro Twitter, puedes seguirnos con @eov o @carmeniamoreno y haznos partícipes de lo que tú piensas que es tu voz personal. Y por hoy me despido y vuelvo a ese lugar donde estás tú ahora, al otro lado del micrófono.